Esta semana los invito a que me acompañen a España, específicamente a la región de Galicia. Allí visitaremos las ciudades de Ferrol, La Coruña y llegaremos hasta Santiago de Compostela para conocer un poco más de su famoso camino. Soy Ángel José de León y les doy la bienvenida a Buen Viaje. Ferrol se encuentra al noroeste de España, en la provincia de Galicia. Esta región se puede decir que es una España un poco diferente, pues aquí no hay tradición de flamenco ni de corridas de toros. Ferrol se conoce principalmente por sus astilleros para la construcción de buques militares. Interesante paseo resultará ser una visita al astillero y al arsenal, lo que le dará al viajero una perspectiva del origen de la ciudad y su poderío militar a través de los siglos. La ciudad de Ferrol se conoce por su larga tradición en la construcción de buques militares para la Armada Española. Isabel, cuéntanos un poco sobre esa tradición de astilleros y de naviera militar aquí en Ferrol. Pues es una tradición que nos viene pues, de bien antiguo, desde el siglo XVIII. En ese momento se escoge que esta pequeña villa marinera se convierta en una gran ciudad industrial por el rey, ¿no? Felipe V, el primero de los Borbones. Y a partir de ese momento la pequeña villa marinera se convierte en una gran ciudad industrial y lo que tenemos hoy es el legado, ¿no?, de esa ciudad y de esa industria naval que además sigue viva porque seguimos teniendo pues, un astillero militar a día de hoy de los más punteros y un arsenal militar pues, bueno, que puede ser la envidia de cualquiera porque se mantiene magníficamente y sigue dando servicio pues, a la Marina del siglo XXI. La ubicación de ese astillero aquí corresponde a la ubicación geográfica, ¿no? Efectivamente, el hecho de tener aquí el astillero y el arsenal no es una casualidad ni un capricho del rey, fue por cuestión de estrategia. Tenemos una ría en Ferrol que es bastante amplia, pero sobre todo que tiene una entrada muy estrecha y muy protegida, por lo tanto era muy segura frente al enemigo y frente a los temporales. Por eso pensaron que era un lugar ideal para ubicar su gran base naval en todo el norte de España, en esta ría ferrolana. Y ahora que todo el asunto militar ha decaído hasta cierto punto, se han dedicado entonces a la construcción de barcos civiles. En principio, el astillero sigue siendo astillero militar, si bien es cierto que una parte de la empresa se dedica a la reparación y en este caso reparamos todo tipo de buques, no solamente militares, sino pues, mercantes y sobre todo petroleros, gaseros, es en lo que estamos especializados. Y en ese sentido hay muchísimo movimiento, es una empresa puntera. Y luego a la hora de construir, pues bueno, sí es cierto que estamos pasando una época de crisis y es complicado conseguir contratos y carga de trabajo y por eso pues también se baraja la posibilidad de que se acabe construyendo pues algún otro tipo de buque, no únicamente militares, pero en principio estamos especializados en eso. Y en cuanto a los buques militares, hemos visto por ahí cerca el Príncipe de Asturias, sí, que ya va el Príncipe de Asturias, que ya ha venido, pues efectivamente, en donde nació, pues ahí es donde lamentablemente pues tendrá que morir, y ya que está dado de baja de la Armada Española y por lo tanto pendiente del desguace. Pero bueno, ahí también pudimos ver buques militares de otros países como de Australia. Sí, estamos construyendo para Australia un buque hermano gemelo del Juan Carlos I, que es el mayor buque que tiene la Armada Española, que desde ya hace un año tenemos la ruta de la construcción naval, en la que sí se nos permite entrar con, pues eso, de la mano de un guía especializado, entrar en esos espacios, en el arsenal y en Navantia, en los astilleros, y explicarlos y enseñarlos y que la gente conozca ese patrimonio industrial que hoy en día también es patrimonio turístico, ¿no? También es un uso turístico que hace que todos pongamos en valor algo que a veces, pues bueno, lo veíamos como una simple empresa, ¿no? Pero los astilleros... que dio origen a claro, la ciudad. Realmente es que la empresa indudablemente es parte de la historia, entonces como elemento histórico que es, lo enseñamos y a la gente la verdad es que le agrada y le sorprende, ¿no?, encontrarse con estos espacios, tanto en el astillero como en la parte militar, ¿no?, en
arsenal. Y aquí hemos visto una hilera de sobre 100 cañones, me dices que Sí. nunca fueron utilizados. No, gracias a Dios no hubo que estrenarlos porque estos cañones tenían ese poder disuasorio y asustaban, y con lo cual, pues ya digo, en ningún momento nuestra ría, ya decíamos antes, una ría muy protegida con una entrada muy estrecha. Allí había unos castillos que eran la primera defensa de Ferrol, esta era la última, por si acaso se nos colaba alguien, pero en ningún momento se nos coló nadie porque ya digo, ni siquiera lo intentaron. Hubo ataques a Ferrol, pero por el exterior, digamos, no intentando entrar directamente en la ría. Uno de los edificios alberga una enorme maqueta de toda la zona militar y también en otra ala del museo se observa gran parte de la historia de la Armada Española. Aquí se construyeron los grandes navíos que cruzaron el Atlántico en la época de la conquista, desde principios del siglo XVI hasta tiempos modernos. También se construyeron buques como el famoso Nuestra Señora de Atocha, hundido con un gran tesoro frente a las costas de la Florida, y también el barco La Amistad, utilizado para el transporte de esclavos hacia América. Actualmente la empresa Navantia maneja el astillero, pero se guardan piezas de otras épocas y compañías como la Bazán, la Izar y la propia Corona Española. El lugar está repleto de piezas, fotografías y memorabilia de construcciones memorables, maquetas, equipo de navegación y de comunicaciones de siglos pasados, así como maquetas de buques. El visitante puede recorrer el astillero y ver la fábrica de turbinas y presenciar la reparación de todo tipo de buques. En este lugar también se construyen barcos petroleros, siendo Ferrol el tercer astillero más grande del mundo en realizar esta labor. Este amplio recinto tiene grandes edificios de llamativa arquitectura que se utilizan como almacenes para proteger las mercancías cuando se reparan los barcos. Así, entre dársenas, diques secos e impresionantes edificios, el viajero disfrutará de un interesante paseo por la historia de España. Ahora vamos a dar un recorrido por las rías y vamos a abordar una lancha que nos va a llevar hasta el fuerte de San Felipe. Y nos encontramos con algunos caballeros aquí que ellos representan soldados de infantería. Infantería de Marina, con uniformes de 1800, 1812. Nosotros somos una asociación de recreación histórica que, bueno, ya que somos de aquí, pues entre parte de nuestros cometidos está dar un poco vida a los soldados que habitaban el fuerte de San Felipe, pero también recorremos pues, toda la península ibérica haciendo otras recreaciones de la época napoleónica. Y según el uniforme, ¿quién era el jefe? Aquí un servidor, Aquí está el jefe. Alférez de Navío, estoy al mando de estos rufianes, estos soldados reclutados en tabernas del puerto. Los oficiales somos de buena familia aristocrática o de dinero y tenemos una buena formación. Esto lo reclutamos en las tabernas, va el sargento... O sea, que ellos se divierten más que tú. No, yo también me divierto, pero de otra manera. Por eso cobra más. Aquí tuve la oportunidad de disparar un fusil de chispa, similar a los utilizados en el pasado. ¡Fuego! El fuerte San Felipe se comenzó a construir en 1557 por órdenes de Felipe II para la defensa de Ferrol junto al castillo de Nuestra Señora de la Palma. Ferrol es hoy una tranquila ciudad y aunque no se menciona mucho, fue el lugar donde nació el dictador Francisco Franco en diciembre de 1892. Si bien la ciudad provee lugares para hermosos e interesantes paseos, su costa es también un excelente atractivo turístico. Ferrol es un lugar estratégico dentro de lo que es la península ibérica. Gozamos de estar en una esquina, entonces en un ratio de unos 18 kilómetros podemos estar surfeando en 12 playas diferentes incluso. Y entonces, bueno, pues tenemos el privilegio de que al estar en la esquina gozamos de poder surfear con todo tipo de vientos, desde el suroeste hasta totalmente el contrario, el nordeste. Entonces, pues... ¿Cuán grandes se dan las olas aquí? Pues hoy, por ejemplo, tenemos olas de medio metro, le llamamos medio metro a esto. Y bueno, surfeamos desde medio metro hasta alrededor de 2,5 metros. Y bueno, pues es un sitio que todavía está sin explotar.
Todavía es sostenible lo que tenemos y bueno, y tenemos muchas ganas de que venga mucha gente aquí a conocer esto y a disfrutarlo. Aparte del el que no venga a practicar el surfing, la playa es una playa segura, una playa buena para el bañista. Es una playa muy buena, sí, porque bueno, durante los meses estivales tenemos aquí socorrismo. Entonces, pues siempre estamos protegidos. Pero además del socorrismo, a mí lo que me parece más importante, de hecho soy socorrista. Lo que me parece más importante es que hay surfistas. Y entonces no hay mejor ayuda para un bañista que el surfista. Y siempre que vengamos a una playa de esta zona, vamos a encontrar algún surfista. No demasiados, además. Así que podemos desarrollar nuestro deporte. Pues la verdad es que Ferrol tiene muchísimo que ofrecer, no solamente a nivel patrimonial, ¿no? A nivel de monumentos, sino sobre todo de naturaleza. Tenemos una ría maravillosa por la que navegar, ¿no? En los cruceros que hacen por la ría, pues es un placer, es la mejor forma de ver casi Ferrol, desde el mar, desde la ría. Y por supuesto, aparte de ese Ferrol que da a la ría, tenemos ese otro Ferrol que da hacia el océano Atlántico abierto, con una serie de playas maravillosas, arenas blancas, agua cristalina, fresquita, eso sí, pues estamos en el Atlántico y estamos hablando pues a lo mejor entre 16 y 18 grados, pero maravillosa y abiertas al mar con gran oleaje, lo cual en algunos de los casos, en otras no tanto, pero eso nos permite la práctica de deportes acuáticos como el surf, el windsurf, el bodyboard, todo este tipo de actividades que aquí además tienen pues, bueno, mucho calado desde hace muchos años, mucha presencia. Tenemos de hecho aquí competiciones internacionales, ¿no? de surf, el Pantene Classic, y por lo tanto pues, bueno, también viene mucha gente, sobre todo a nivel europeo, más que de América, pero de Europa, a practicar surf aquí a Ferrol. Muy cerca se encuentra la ermita de Santa Comba, una estructura de estilo románico del siglo XIII que añade magia y belleza al lugar y que todavía es visitada por peregrinos. Igualmente, los pescadores de percebes acuden a ella. Los percebes son un exquisito marisco muy solicitado en esta región. De Ferrol continuamos hacia La Coruña, pero nos detuvimos en la ciudad de Betanzos. El origen de Betanzos está en un antiguo castro, un asentamiento celta, que precisamente estaba localizado aquí, en la parte más alta de la ciudad. Si se han dado cuenta, hemos subido una especie de colina donde antiguamente pues, se localizaba ese asentamiento. Hoy en día esta es la plaza, una de las plazas principales de la ciudad, la Plaza de la Constitución. Al ser la plaza principal, aquí es donde está situado el ayuntamiento. La casa consistorial, que lo pueden ver justo enfrente nuestra, es un edificio neoclásico de finales del siglo XIX y en el ayuntamiento podemos distinguir interesantes los escudos de armas. Si se fijan, sobre el primer piso hay 3 escudos. El que hay justo en el centro es el escudo del antiguo Reino de Galicia. El que hay a mano izquierda es el escudo del Reino de España, y el que hay a mano derecha es el escudo del Ayuntamiento de Betanzos. Por lo tanto, los 3 escudos representados aquí. Más construcciones interesantes, la iglesia. La iglesia que vemos a mano izquierda es la iglesia de Santiago, que fue originalmente construida en el siglo XIII por los sastres de Betanzos. Era un gremio con mucho poder económico y ellos financiaron la construcción de esta iglesia. Iglesia de Santiago porque recuerden que estamos en el Camino de Santiago, por aquí pasa la ruta de peregrinación, así que es uno de los monumentos que visitan esa mayoría de peregrinos que pasan por Betanzos. En el pueblo de Betanzos, en Galicia, se puede visitar la iglesia Santa María de Azogue y la iglesia de San Francisco de Asís, ambas pertenecientes al estilo gótico gallego del siglo XIV y siglo XV. Nuestro recorrido nos llevó al Pazo de Mariñez, una casona con un jardín impresionante. Patricia, cuéntanos un poco sobre este lugar que nos encontramos, los Pazos de Mariñez. Sí, pues el Pazo de Mariñez pues, originalmente se crea en el siglo XV, pero era una torre defensiva para proteger lo que era la entrada hacia la ría de Betanzos. Posteriormente, en el siglo XVIII, el Pazo se transforma en lo que era una casa noble para los señores de estas tierras y adquiere el aspecto que vemos hoy en día. Es también en esa época, en el siglo XVIII, cuando se crean los jardines ornamentales en donde se plantan especies exóticas venidas de diferentes continentes. Y digamos que la estrella del jardín de Mariñán es el jardín geométrico que tenemos aquí, que es uno de los pocos que tenemos en Galicia. Está creado con boj y con esos diseños tan peculiares, esas formas tan extraordinarias que hacen con este tipo de planta. Háblame de este tipo de planta, el boj.
El bosque es una planta que necesita muchos cuidados porque es muy sensible a las plagas. De hecho, hace poquito tuvimos una plaga aquí en Galicia, muchos jardines se vieron afectados porque comienza a secarse por lo que es la parte superior, así que pierde ese color verde característico. Entonces lo que necesita son temperaturas muy suaves, un clima con bastante humedad y pues unos tratamientos fitosanitarios que se le van añadiendo pues a lo largo del año. Es una planta además que tiene un crecimiento muy lento y pues que necesita pues bastantes años para llegar a alcanzar una altura considerable. Y actualmente en este lugar, ¿qué es lo que se exhibe? Hay unas esculturas, hay unas... Sí, bueno, pues lo que son los jardines es una especie de museo al aire libre, así que algunos artistas locales lo utilizan para dar a conocer su obra y lo que es el Pazo en sí se organiza para cursos o actos institucionales organizados por la Diputación de Coruña. Incluso hay un ala del Pazo que sirve como residencia de estudiantes, incluso residencia de peregrinos. Cuando tenemos algún año santo y hay una gran afluencia de peregrinos, también se utilizan como albergue de peregrinos. Otra de las ciudades importantes en Galicia es La Coruña. La Coruña es la segunda ciudad más visitada de toda la provincia y a mis espaldas se encuentra el ayuntamiento y en su interior el Museo de los Relojes. La Coruña es una bulliciosa ciudad muy comercial donde abundan los restaurantes por todas partes. Aquí podemos visitar su concurrida playa y el interesante Museo del Hombre. Uno de los monumentos más emblemáticos en La Coruña es la Torre de Hércules. Esta data del siglo II y es el único faro romano que todavía hoy permanece en funcionamiento. Esta es una torre y faro de unos 57 metros o 187 pies de altura. Es el tercer faro más alto de toda España. En el 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si desea subir, deberá ascender por 234 escalones y desde lo alto apreciará una hermosa vista de la ciudad y del mosaico de una rosa náutica en el suelo. Su nombre se deriva de una leyenda en la que se asegura que en el lugar Hércules luchó contra un gigante y lo derrotó. Otras leyendas lo asocian con la mitología irlandesa, pero los arqueólogos la asocian con la época de Nerón. Para la Edad Media, perdió su uso marítimo y se convirtió en fortaleza. La fachada actual es el resultado de las remodelaciones hechas en 1797. En sus alrededores se encuentra un jardín escultórico o museo al aire libre con más de 15 obras de artistas del siglo XX. Aquí en esta iglesia se inicia el camino inglés del Camino de Santiago. Desde aquí hasta Santiago de Compostela hay 74 kilómetros. Ya nos dirigimos a Santiago de Compostela, una ciudad muy interesante y que es muy visitada por peregrinos todos los años, en especial si es año jacobeo o año santo. Esto sucede cuando el 25 de julio, día del patrón Santiago, cae domingo. Lo que atrae mayor cantidad de visitantes a Galicia es el Camino de Santiago. Hay 6 rutas caminando y una ruta marítima. Estamos ahora mismo en el Monte de Gozo, a 4 kilómetros de la Catedral de Santiago de Compostela en lo que se conoce como el Camino Francés. Aquí se encuentra el Monumento al Peregrino, una obra hecha por una escultora brasilera en ocasión de la tercera visita del Papa Juan Pablo II a Santiago en 1993. Santiago fue decapitado en Jerusalén en el año 44 por el rey Herodes y sus discípulos consiguen robar sus restos mortales antes de que sean arrojados a los buitres. Según la leyenda, esos restos mortales fueron colocados en una barca de piedra y 2 ángeles guiaron esa barca de piedra hasta aquí, hasta la costa de Galicia. Así que la leyenda dice que fue una decisión divina que el apóstol fuese enterrado aquí en Galicia. Al llegar a la costa, ellos atracan en un pequeño puerto, allí sus restos mortales se colocan en un carro que fue guiado por bueyes. Los bueyes comienzan a caminar y llegan hasta un monte, y en ese monte se paran. Y no querían volver a caminar, era imposible hacerles caminar de nuevo. Así que concluyen sus discípulos que esa debe ser el lugar de enterramiento del apóstol Santiago. Ellos pues entierran allí sus restos mortales y fueron nuevamente descubiertos en el siglo IX, en el año 813. Bueno, hay una leyenda acerca del descubrimiento de la tumba del apóstol. Dicen que un día, en el siglo IX, de repente comenzaron a caer estrellas desde el cielo y esas estrellas todas caían en el mismo lugar, como indicando que allí pasaba algo. Un obispo de esta zona, el obispo Teodomiro, se acercó hasta ese lugar que indicaban las estrellas y ahí descubrió una cripta en donde se encontraba la tumba del apóstol Santiago. Esas estrellas que caían del cielo era una especie de fenómeno que ocurría mucho en la época medieval y ese fenómeno se describía con las palabras Campus Stellae,
que significa campo de estrellas. Se cree que de ese nombre latín, Campus Stellae, derivó en el nombre de Compostela. Santiago del campo de las estrellas, Santiago de Compostela. La caminata es ardua, pero no deja de ser interesante. Se pasa por caminos de piedra, carreteras, campos y pueblos. Se visitan iglesias y la ruta va marcada por el símbolo que también muchos peregrinos cargan en su cuello, una concha de vieira, que es el símbolo del peregrino y que al igual que en tiempos antiguos tiene mucha utilidad. El peregrino también suele llevar una vara que le ayuda a apoyarse durante el trayecto, que dura varios días. Generalmente se hace con una mochila sobre las espaldas y se duerme en hostales a lo largo de la ruta. Precisamente aquí concluyen todos los caminos de Santiago, justo frente a la Catedral de Santiago de Compostela. Unos 400.000 peregrinos al año realizan esta ruta y para conseguir una certificación de Compostela, ellos deben caminar 100 kilómetros o al menos recorrer 200 de ellos en caballo o en bicicleta. Sí, en Santiago celebramos algunos años especiales que se llaman los Años Santos, que cuando el 25 de julio cae en domingo, todo el año se denomina el Año Santo. Si un peregrino viene a Santiago en el Año Santo y cumple los siguientes requisitos: escucha una misa en el interior de la catedral, se confiesa y comulga, obtiene las indulgencias plenarias. Estos son que todos los pecados que se hayan cometido hasta ese momento serán perdonados. La Plaza del Obradoiro es donde estamos ahora, es la plaza principal de Santiago de Compostela, que se denomina así porque antiguamente aquí se encontraban los talleres de los maestros canteros, donde se picaba, se trabajaba con el granito para construir la catedral. Y en la lengua gallega nosotros a los talleres les llamamos obradoiros. La Plaza del Obradoiro es la plaza del taller, donde se encontraban todos esos talleres de cantería. El botafumeiro, cuando es un año santo, se utiliza siempre en la misa del mediodía, a las 12 en la misa del peregrino. Y el botafumeiro tiene su origen en la época medieval, porque los peregrinos solían dormir en el interior de la iglesia. Pero en esa época los peregrinos no se lavaban muy a menudo, así que el olor que había en el interior de la iglesia, pues bueno, había que hacer algo para remediarlo. Ellos crearon este incensario, que es el más grande del mundo cristiano, para perfumar de algún modo la catedral, evitar la propagación de pestes, de diferentes enfermedades, y hoy en día, bueno, pues es un espectáculo, digamos, en la misa, porque alcanza una velocidad de 80 km por hora, vuela sobre las cabezas de esos peregrinos con ese olor a incienso y es un elemento muy conocido aquí en Santiago. En Santiago de Compostela también se disfruta de manera destacada de la gastronomía gallega, pero además tienen una bebida muy tradicional, la queimada, preparada con licor de orujo, granos de café, naranjas y fuego. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó lo que viste, dale like en Facebook. También síguenos en Twitter para que conozcas nuestros próximos destinos. Para conocer más de Galicia, visita nuestra página buenviaje.tv. Pero si quieres llegar hasta acá y disfrutarlo al igual que nosotros, entonces consulta a tu agente de viajes. Los espero la semana próxima desde otro interesante destino aquí en Buen Viaje.